Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer su presencia aquí, a todos los que vienen, por supuesto también al presidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado por todo lo que ha dicho e incluso las palabras generosas sobre mi persona, y al director del Museo del Prado, en este momento, además, que el museo está en una situación histórica muy de esplendor, ¿no? Este curso es un curso que voy a hacer una pequeña y muy breve introducción a él, quizá porque nos hemos equivocado con el título, con eso de hitos, que son expresiones que han sido populares pero que después se convierten en enigmáticas, ¿no? Y que, en cierta manera, lo que querían traducir es que, además de lo que el Museo del Prado en su ADN es decir, las colecciones reales, pues que lleva más de un siglo y medio de gestión, después de la cesión de esas colecciones reales a el pueblo español, a través del Estado, pues ha ido de aquella manera que es posible, ¿no?, en una historia tan conflictiva como la nuestra, pues enriqueciendo a través de donaciones o compras en la última etapa, ¿no?, que no traicionan ese ADN, sino que lo completan. Quiero decir también, y no quiero extenderme más respecto a la presentación del curso, que en cierta manera lo que habla es de todas las obras maestras que se han ido incrementando después de la creación por parte de Fernando VII del Museo del Prado en noviembre de 1819. Estamos casi en vísperas de celebrar el bicentenario de uno de los museos más antiguos de Europa Occidental y del mundo, museos públicos. Sí quiero subrayar, bueno, que en general el concepto de museo, como se creó desde que se creó el primer museo público después de la Revolución Francesa, el Museo del Louvre, era un museo de carácter, como era la Ilustración que propició la Revolución, enciclopédico, es decir, una idea de crear un muestrario de todo lo que hay, ¿no? El Museo del Prado diverge de ese concepto enciclopédico porque, en cierta manera, narra la historia de una familia, ¿no?, la historia de una dinastía que después es habsbúrgica y después es borbónica, pero que se mantiene como una colección familiar que no es solamente particular, sino que refleja la historia de nuestro país, ¿no?, a través de sus representantes más egregios, ¿no? Y que, bueno, todo este enriquecimiento que se ha producido después de la transición de esa colección real a patrimonio público, se ha ido enriqueciendo, pero manteniendo ese ADN original que hace de nuestro museo un museo quizá no el más completo del mundo, pero quizá el museo más singular del mundo, ¿no? Y esa idea de que nuestro museo es muy singular es muy importante preservarlo, ¿no? Bien, ¿y a qué vengo yo en esta convocatoria que se titula Museo del Prado, hitos históricos de sus colecciones, a iniciar la conferencia inaugural con un tema que tiene un aire tan melancólico como la épica de la derrota? Bueno, pues vengo a hacer una crónica histórica de lo que ha sido la historia de España, que después de tener uno de los imperios más grandes que han existido en todos los términos comparativos que no conocemos, no ha dejado constantemente de perder durante varios siglos, ¿no? Es decir, en cierta manera quiero hacer una reflexión a través de una serie de cuadros significativos
desde un punto de vista simbólico, de algo que a lo mejor puede que les anime a los que están hoy aquí convocados, y es que de derrota en derrota se puede llegar a la victoria final. La épica de la derrota es solamente posible por aquellos pueblos que efectivamente han decaído, ¿no? Han caído un poco de su poder, pero o bien no han sabido asimilarlo, o bien, como es el caso nuestro, por lo menos a través del arte, han sabido transformar esa derrota en una victoria, ¿no? Y en el arte, que tiene un lenguaje mudo, lo fundamental para expresar lo que las narraciones pueden escribir con conceptos y con ideas y con metáforas, lo fundamental son los gestos. Los gestos son muy importantes en el arte porque ciertamente determinan el significado simbólico de lo que es un cuadro, ¿no? Y yo creo que he elegido 3 cuadros que pertenecen a la colección del Museo del Prado: Las lanzas, o la rendición de Breda, de Velázquez, pintado entre 1634, 36, ¿no? Porque hay una datación insegura, ¿no? El cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío de Francisco de Goya en 1814, los fusilamientos son de 1808, pero la rememoración es del 14, y finalmente el Guernica de Picasso de 1937. 3 cuadros que pertenecen al patrimonio de este museo y que enhebran el sentido de la historia de esa decadencia de España, que sin embargo significa una victoria moral, y que creo que tienen la elocuencia de los gestos, que en pintura son esenciales, y que quiero hacer una reflexión sobre los gestos, porque la palabra gesto, como la palabra gestación, viene del verbo griego gignomai, que significa lo que se concibe, lo que llega a ser. Y un gesto no solamente es algo que podemos hacer en función de algo que nos ocurre, de rechazo, de aprobación, sino que el gesto tiene también algo de gestación, es decir, que tiene un poder admonitorio y que significa también, aunque sea con un lenguaje mudo, una apertura del porvenir, ¿no? Pero para entender un poco la épica de la derrota, tenemos que empezar retrotrayéndonos a la historia de nuestro propio país en su momento más culminante, que es cuando, como refleja en este cuadro de Tiziano, Carlos V, tras la batalla de Milberg, en 1548, les aclaro rápidamente, para quienes lo sepan, los hechos que implica esta celebración pictórica de esa victoria, que estamos en la primera mitad del siglo XVI, en el que en el momento hay toda esa confrontación entre la diversificación o la bifurcación del cristianismo entre protestantes y católicos, un momento muy dramático en la identidad no solamente religiosa, sino también política de Europa, porque de repente se adoran a 2 dioses cristianos que divergen, y que, como sabemos, pues, España se convierte en protectora de la Iglesia Apostólica Romana y el emperador es el brazo armado que garantiza su poder. Y en un momento determinado que la Liga de Esmascalda, es decir, una liga de estados, de pequeños reinos alemanes de orientación protestante, se rebelan contra la autoridad imperial y romana, son derrotados en la batalla de Milberg en 1747. Ese acontecimiento es un acontecimiento absolutamente crucial dentro de lo que se supone un poco la estabilización y el dominio, ¿no?, de
las circunstancias que conflictivamente asediaban esa unidad, y el emperador Carlos V llama a Habsburgo, a Tiziano, que viajó fuera de Habsburgo solamente 2 veces en su vida, de Venecia, y lo llama para retocar el retrato de su fallecida mujer y gran amor, la reina, y sin embargo después acaba pintando una serie de retratos, entre ellos este, que finalmente es de propiedad de la hermana de Carlos V, María de Hungría, y que cuando fallece acaba en las colecciones reales españolas. Y bueno, es un ejemplo, no lo traigo por este motivo, ¿no? Es un ejemplo extraordinario para expresar lo que era la tradicional forma de mostrar la victoria militar, en el cual, como vemos en este cuadro ecuestre de Carlos V, inspirado evidentemente en el ejemplo romano que se conserva todavía en Roma, ¿no?, del emperador Marco Aurelio, ¿no?, en cabalgadura ecuestre, que sirvió de modelo para que Donatello y Verrocchio hicieran toda la serie de retratos ecuestres de Condottieri del Renacimiento. Él incorpora toda esa tradición y coloca a Carlos V aislado como un miles gloriosos, como un militar triunfante, en solitario, un héroe único, armado, con toda una serie prolija de detalles que, como no voy a explicar el cuadro desde el punto de vista, digamos, filológico o científico, ¿no?, pues, sino solamente simbólico, aparece con la lanza, sereno, cabalgando, único, vencedor. Este cuadro tiene mucho trasfondo, porque no es solamente un miles gloriosus, un soldado vencedor a la manera romana, sino que también es un miles gloriosus cristianus, es decir, un personaje que restaura la unidad de la cristiandad y que aparece en un paisaje maravilloso, como todos los paisajes que hacen todos los pintores venecianos, cabalgando en soledad, con serenidad, armado de una lanza corta, y bueno, pues en una señal de lo que significa la victoria como un hecho heráldico único, ¿no? Esta obra, que es, como digo, que la pinta en 1548, aunque el hecho se había producido en 1547, pero siendo muy consciente, con la inteligencia política que tenía Carlos V de Alemania y I de España, ¿no?, quiso, ya estaba preparando su retiro a Yuste y un poco en ese desempeño, ¿no?, de dejar la heredad bien conformada, ¿no?, pues igual que Tiziano era el gran pintor del XVI, la primera mitad, pues encarga al mejor escultor italiano de ese momento, que es Leone Leoni, una escultura cuyas particularidades deja a Granvela para que le diga al escultor cómo tiene que efigiar la imagen del emperador, del miles gloriosus y cristianus, ¿no?, y hace esta estatua entre 1555 y 1553, que la deja inacabada. Es muy interesante, aunque no me puedo detener en ese tema, cómo plantea ese gran escultor, ¿no?, esta estatua, en la cual aparece otra vez, ahora con una lanza larga, erecto, estatuario, ¿no?, dominador, y debajo una especie de ser endemoniado que, cuando recorremos toda la escultura en el Prado, ¿no?, su imagen, vemos que frente a la impasibilidad dominante, segura, del emperador, aparece una especie de diablo convulso, lleno de ira,
que no en balde está encadenado a los pies. Es el ejemplo de una victoria que podría ser ilustrada infinitamente respecto a la representación de lo que era la épica tradicional, que lógicamente era la exaltación del vencedor y la humillación del vencido. Bueno, no voy a contar la historia de esta escultura, que después es inacabada, que además es divertido porque de repente pues, el escultor Leonino Leoni le pide permiso porque de repente ha descubierto esta historia fantástica del striptease y entonces dice que de repente que es fantástico porque puede coger y se puede desnudar al emperador, como se puede hacer, y quitarle la armadura y enseñarlo desnudo y vestirlo, etcétera, ¿no? Que llega a España mucho más tardíamente y que finalmente debe completarla su hijo Pompeo Leoni y que finalmente, cuando se muere Pompeo Leoni, ya en 1610 Felipe III se la lleva, después de toda serie de circunstancias, al Palacio Real. No estoy contando esta historia en función de todos esos avatares que simplemente lo contextualizan, sino simplemente para indicar cómo tradicionalmente la victoria era una imposición violenta sobre el vencido, y el vencido debía estar sometido, ¿no? O por lo menos, como vemos en el cuadro de Tiziano, estar el héroe aureolado por lo único de su contribución magistral, ¿no? Entramos en una zona delicada, que es cuando Felipe IV accede al trono real siendo un adolescente de 16 años, ¿no? Y que tiene como valido a una figura muy controvertida y sin embargo muy singular e interesante, como en la biografía que le hizo Eliot merece la pena resaltar, que es el conde duque de Olivares, y que su primer desarrollo de la monarquía en esa época es la década de 1620, y que es una década conflictiva porque se ha acabado la tregua que se ha establecido con los Países Bajos y, en cierta manera, se empieza a ver el acartonamiento y exactamente también las grietas que se van produciendo en ese imperio español que no se ponía el sol. Y entonces la primera oleada de intervención de este rey adolescente por este valido, que también es casi adolescente, es un poco mayor, pero en fin, tampoco es mucho mayor que el rey, bueno, pues es una época gloriosa, de tal manera que, haciendo una recapitulación en los años 30 de ese programa de gobierno que va a restablecer otra vez la validez del imperio español, amenazado por todos los frentes, pues en función de los frutos épicos que ha rendido esa primera expansión de la primera década de gobierno de Felipe IV y el conde duque de Olivares, pues se construye el Palacio del Buen Retiro, que no solamente tiene una intención funcional o suntuaria, sino que en cierta manera se concibe como para dar cobijo a un renacer de España, ¿no? De ese palacio que se incendió, como pasa con casi todos los palacios, ¿no? En cualquier época, durante su construcción se hace un programa de exaltación que, curiosamente, de las partes conservadas, relativamente conservadas, de ese palacio monumental, donde está asentado el Museo del Prado, en una reconstrucción muy posterior, el edificio en el que estamos, pero que
lo único que, digamos así, como restos se conservan es el casón y el Salón de Reinos, que afortunadamente ahora se moviliza para ser reconstruido y completar la ampliación del museo. Bueno, pues en ese Salón de Reinos se programa una exhibición de los éxitos que la política del joven rey Felipe IV y el conde de Olivares han obtenido. Y hay 12 cuadros que reúnen todas las victorias acopiadas en ese periodo, entre 1620 y 1630 y pocos. Hay 10 cuadros encargados a Zurbarán sobre las hazañas de Hércules, que era, al fin y al cabo, la imagen heráldica en la que se cobijaban la dinastía de los Austrias. Y luego hay 5 cuadros monumentales de Velázquez, entre ellos el famoso cuadro de las lanzas de la rendición de Breda, que es uno de los cuadros en los cuales me quiero fijar para explicar esa épica de la derrota, ¿no? Pero también, junto con esos cuadros, pinta Velázquez y su taller los cuadros de Felipe III, la reina Margarita de Austria, de Felipe IV, ecuestres, con la reina Isabel de Borbón, y del príncipe de Asturias en ese momento, que es el príncipe Baltasar Carlos. Es decir, ese programa que constituía el Salón de los Reinos, ese programa de victorias, está cortado por un patrón, como lo refleja este cuadro de Giuseppe Leonardo, uno de los grandes pintores que son convocados en ese vasto programa de exaltación de la monarquía hispánica, con esta obra de la rendición de Juliers de 1634-35, donde vemos la postura de humillación del vencido, que, como correspondía en esos actos protocolarios de la derrota, hincaba la rodilla en tierra y ofrecía las llaves de la ciudad sitiada al vencedor, que estaba realzado, montado al caballo, es decir, creando una sumisión en diagonal, ¿no?, entre vencedor y vencido. Este otro cuadro, de los 12 cuadros que ilustraban el Salón de Reinos con las victorias conseguidas por ese tándem de Felipe IV, joven y adolescente, y el conde duque de Olivares, es la Victoria Le Fleury, que pinta Vicente Carducho en 1634, que es la fecha un poco en que está construyéndose el Palacio del Buen Retiro, y vemos otra vez la misma imagen del vencedor montado en caballo, en posición de corvea, es decir, con las patas levantadas, que significa también un realce, y sobre el campo de batalla, que describe más o menos las vicisitudes de ese evento bélico, vemos en primer término y abajo los despojos de los vencidos, la humillación de los vencidos. Sin embargo, cuando llegamos al cuadro, que es una de las 3 claves en la cual quiero exponerles la dimensión simbólica de la transformación de la derrota en victoria, la derrota física en victoria moral por parte de algunos ilustres artistas españoles, cuando Velázquez hace este cuadro de la rendición de Breda, también ya conocido por las lanzas, hacia 1634-35, es un cuadro extraordinario que todo el mundo conoce y que incluso se da por consabido, pero que tiene una dimensión especial que yo quiero recalcar. No quiero hablar de él como el cuadro más complejo que se plantea Velázquez, salvo las Meninas. No quiero hablar respecto
a todo lo que puede significar su composición, en el cual ese pintor que tiene en ese momento 35 o 36 años, que está iniciando su madurez, que ha pasado ya por Italia y que ha atemperado sus visos naturalistas inspirados en Caravaggio, que ha proliferado por la Sevilla de su adolescencia, ¿no? A través de un molde clasicista. Entonces, no quiero hablar de eso o simplemente insinuarlo en el sentido de que es un cuadro tan perfecto desde el punto de vista clásico, porque es completamente de líneas ortogonales, verticales y horizontales en primer plano, como podría demandar Leon Battista Alberti en un tratado de la pintura en 1436, de lo que debería ser la pintura perfecta. Incluso que, siendo una agrupación multitudinaria de dos ejércitos que se enfrentan, consigue condensar en primer plano, situar a nuestra derecha y a nuestra izquierda al ejército vencedor y vencido, con un número limitado de personajes que, como Alberti indicaba en su teoría, en su tratado de la pintura, no deben ser más de 10 o 18 o 12, porque si no hay barullo, y si los cuentan realmente en primer plano, pues no sé si hay 14, pero en fin, se mantiene eso. Ni tampoco voy a decir la idea de que con esas ortogonales de las lanzas y lo horizontal se crea un primer plano tan clasicista, tan de gusto de Alberti, pero que después se abre en el espacio central que cierra la composición por arriba, la apertura a un paisaje que no solamente nos narra la batalla, sino que nos narra también un paisaje que Velázquez nunca pudo ver, porque lógicamente lo único que tenía como de referencia es un grabado monumental del lugar hecho por un gran grabador lorenés que era Yascaló, y también algunos otros grabados cartográficos, ¿no? Pero que sí captó la idea de la planitud de Holanda, que era pues una planitud que le venía muy bien también para esa composición tan ortogonal de verticales y horizontales, ¿no? El cuadro este tiene Luis Díaz del Corral y otra serie de grandes especialistas de la historia del arte, etcétera, han hecho una cantidad de especulaciones formales muy enriquecedoras respecto a este cuadro. Incluso pues hay hasta insinuaciones un poco más o menos extravagantes de que hay un autorretrato de Velázquez entre el conjunto de los miembros del ejército español que aparecen como visibles e individualizados, ¿no? Pero todo esto yo creo que hay que pasar sobre ello para una cuestión que de repente, como siempre, Velázquez, que tiene esa intuición genial, existencial, retoma un tema fundamental en la historia de la pintura, cuya elocuencia es a través de los gestos, el gesto del abrazo. Entonces, he puesto dos ejemplos, pero en fin, podría haber puesto los 12 del Salón de los Reinos original, que repetían más o menos el esquema de la humillación del vencido, ¿no? Sin embargo, aquí aparece que el vencedor, Ambrosio de Spínola, un banquero genovés metido a general, y metido a general porque realmente pagaba a las tropas como banquero, y unas tropas que fundamentalmente no eran españolas, aunque sí no hubo un combate, lo digo un poco por desgranar el anecdotario bélico. Sí que es verdad que la villa o la población de Breda se rinde, no tanto por un combate, sino porque los ingenieros españoles habían hecho un sistema de cerco tan bien trabado que la población se rindió por una reducción famélica, es decir, porque no podían sobrevivir, ¿no? Entonces, es verdad que fue
una rendición que no ha implicado demasiados muertos siempre es más suave que una que ha sido muy cruenta, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, en cierta manera, se explica un poco, digamos, comparativamente la dulzura del gesto de Ambrosio de Spínola abrazando al vencido Justino de Nassau, que sin arrodillarse, aunque con una ligera inclinación, le entrega las llaves de la ciudad. No solamente eso, sino que los tercios bajo la égida española rinden honores a ese ejército que ha sido derrotado y que se le deja partir indemne, ¿no? Bueno, para no exaltar de una forma demasiado excesivamente patriótica la razón de este gesto de magnanimidad, hay que decir que evidentemente después de la ruptura de la tregua con la guerra de los Países Bajos, con la guerra de lo que después va a ser Holanda, cuando consiga la victoria definitiva en la paz de Westfalia con respecto a España, ¿no? La constitución de un norte protestante holandés y un sur flamenco bajo la égida de España y después también bajo el catolicismo. Bueno, pues Ambrosio de Spínola y Felipe IV y Conde de Olivares sabían que evidentemente no se podía hacer una imposición violenta, sino que era una historia que había que gestionar diplomáticamente de una forma, digamos, amable, ¿no? Pero, a pesar de todo, ¿qué más da las circunstancias que pueden provocar los protocolos diplomáticos? Lo que es formidable es el gesto, ese gesto que todos los que han estudiado este cuadro, cuando Velázquez es recuperado como una celebridad que ya no solamente es local, sino internacional en el siglo XIX, ha interesado a todos los historiadores del arte, desde Carl Justin en adelante, ¿no? Entonces, ha habido toda una serie de interpretaciones, muchas de ellas muy verosímiles, respecto a la idea de que quizá el gesto es un gesto anacrónico feudal, es decir, de dos caballeros que están litigando en un ajuste de lanzas y que de repente el vencido, protocolariamente, es abrazado por el vencedor. En cualquier caso, inserta dentro de un conflicto armado un hecho excepcional, que es el hecho de que el vencedor abraza al vencido, que no se somete, sino que entrega unas llaves, ¿no? Todo el cuadro, que tiene muchas riquezas formales que eludo ahora, empecinado en esta descripción simbólica, comentar, todo este cuadro tiene una fuerza muy vigorosa que ha llevado a los historiadores de arte a buscar qué fuentes puede tener y no han podido encontrar fuentes muy próximas, porque realmente la épica siempre era una épica de la victoria, ¿no? Y entonces esta idea de abrazar al vencido era muy insólita, ¿no? De tal manera que en ese rastreo de fuentes visuales se remontan a grabados del Antiguo Testamento, como el abrazo de Abraham y Melquisedec, es decir, a una idea en cierta manera religiosa, ¿no? O una idea que tiene que ver con la confraternización, con la empatía con el vencido, ¿no? Entonces, Velázquez tiene esa fuerza singular, esa perspicacia existencial, para de repente, en un salón de reinos que se celebra las victorias, ser el único cuadro en el cual el vencido se abraza o es abrazado por el vencedor, ¿no? En ese sentido, el cuadro tiene una validez extraordinaria. Crea un referente que después percute y repercute históricamente en una historia de progresiva decadencia como la decadencia del Imperio Hispánico, ¿no?
que no va a dejar de decaer, ¿no? Que este cuadro, además, pues sea en su primera singladura horizontal un conjunto de cabezas tan pormenorizadamente detalladas que recuerdan el entierro del conde del Orgaz, que después haya esa cosa barroca de esa perspectiva de fuga en profundidad, ¿no? Todo eso es extraordinario, pero yo me quedo un poco, en este caso, con esa idea de la cordialidad, del abrazo del vencedor al vencido. Perdón. Damos un salto casi vertiginoso y pasamos al final del siglo XVIII, exactamente a 1793, para ver un cuadro, quizá la única excepción que hay fuera de este museo, del pintor revolucionario David, que hace en homenaje a la muerte de Marat, asesinado por Charlotte Corday, una girondina, también revolucionaria, pero que en un momento determinado quiere detener pues, la implacable extenuación del enemigo de los jacobinos, y como seguramente saben, pues con un subterfugio, sorprendiéndole en su domicilio, el que tenía un problema dérmico de piel y que se refugiaba consolándose de sus dolencias con baños, lo sorprende su intimidad con el anzuelo de que le va a denunciar quiénes son los traidores de su provincia, algo que para un jefe de policía es un envite absolutamente imposible de resistir, y que luego lo mata. Entonces, lo que hace Marat es formidable y tiene consecuencias extraordinarias, en el sentido de que transforma el vencedor en un vencido. Glorifica no solamente al vencido como tal, sino que da muy sobriamente una serie de alegorías morales que van a tener una fertilidad extraordinaria en el mundo contemporáneo. Entre ellas, no solamente está el que de repente el personaje aparece ridículamente sorprendido en su intimidad cotidiana, en el baño. Es lo peor que nos puede ocurrir para morirnos. Sino que además está con un panfleto que demuestra su apetito criminal y que ha sido sorprendido y que cae y que aparece exactamente como qué, como un ecce homo. Aparece como un Cristo después de ser crucificado, con ese realismo en el que se apropia esa tradición del sacrificio. Es un héroe, un mártir de la revolución. Y luego hay pequeños detalles sutiles que no conviene perder de vista. No solo toda esta aire de sobriedad siniestra en el cual comprime a ese héroe caído y martirizado, sino que según se cae su brazo, sostiene una pluma y al lado está el cuchillo ensangrentado de su asesina, ¿no? Haciendo un eslogan revolucionario que va a ser después muy repetido, ¿no? Venceréis, pero no convenceréis. El cuchillo y la pluma. Que eso le conviniera a Marat o no, da igual, pero respecto a David es absolutamente genial esa idea que va a alumbrar el mundo contemporáneo. Rápidamente, el único tipo inteligente que había en España en la época contemporánea, que se llamaba Francisco de Goya. Los demás nos podíamos habernos ahorrado.
le da la réplica en este cuadro. Y le da la réplica de una manera muy contundente. Este cuadro, que todos ustedes conocen, que está en el Museo del Prado y que es otro de los jalones en esa historia simbólica que trato de sintetizar aquí hoy. Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en la montaña del Príncipe Pío. Es importante saberlo porque yo este cuadro, como todos ustedes, pues lo conocía así, los fusilamientos de la Moncloa. ¡Hala! No, es importante saber qué son los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío el 3 de mayo de 1808, después de la rebelión, porque, como bien explicó la gran especialista del Museo del Prado, Manuela Mena, en su momento, identificando los hechos, la rebelión del 2 de mayo se produjo de una manera, digamos que espontánea, cuando el último miembro de la familia real era exportado a Bayona y fue brutalmente reprimido, porque también fue un levantamiento muy brutal y que al mando de las tropas francesas estaba el general Murat, y los fusilamientos que hubo en Madrid en la madrugada del 3 de mayo fueron no solamente en la Moncloa, fueron en la Puerta del Sol, fueron en la Moncloa y fueron en la montaña del Príncipe Pío. Pero la montaña del Príncipe Pío era realmente donde se ejecutaba a los que se sabía claramente que habían sido insurrectos, mientras que el resto es que pasaban por ahí y tuvieron la mala suerte de que, como era un juicio sumarísimo, pues los fusilaron por pasar por ahí. Pero estos, los que están en la montaña del Príncipe Pío, eran verdaderamente insurrectos. Entonces, en la madrugada se identifica ese fusilamiento con fusileros cuyo regimiento se conoce a través de su vestimenta, ¿no? Franceses, y que vemos cómo hay una larga cola de gente que aparece en una secuencia de una muerte en serie, ¿no? Y este cuadro, en relación con el cuadro de 1793 pintado en 1814 por Goya, 6 años después, una vez que se ha logrado el fin de la Guerra de la Independencia, ¿no? Y todavía con el infante Don Luis como regente y en la espera que llegase Fernando VII, que Goya ofrece o le es pedido por el infante Don Luis, es una cosa que también está debatida, y que conmemora los hitos de esa rebelión frente al invasor por parte del pueblo español. Resulta que conmemora precisamente no su rebelión victoriosa, sino su derrota. Y de una forma que en cierta manera no solo se relaciona con el cuadro de David, que seguramente del cual tenía información Goya, lo transfigura pensando y dando un salto ético más allá, que ya no hay héroes individuales, sino que el heroísmo, la épica, el sufrimiento corresponde al pueblo anónimo. Y por si fuera poco, Goya crea dos planos enfrentados en la zona del monte del Príncipe Pío, que es un poco la Plaza de España, para los que quieran tener curiosidad un poco de su localización, la actual Plaza de España. Entonces, no solamente vemos el momento dramático de la ejecución en la sucesión de ejecuciones que se están produciendo, porque vemos también los muertos de las ejecuciones anteriores y vemos también la cola de los que esperan y están viendo morir sucesivamente. Es un pueblo anónimo. De repente, el héroe, transformado en un ex homo, se convierte el pueblo en un héroe anónimo.
en un soldado desconocido. Y el gesto de abrazo que Spínola concede a Justino de Nassau, un poco como relevándole de la idea de la humillación del vencido, aquí se convierte en un gesto de súplica, no de acogimiento, sino los brazos en cruz. Y esos brazos en cruz, que denotan no solamente la comprensión, sino el sacrificio, frente a una máquina de matar anónima y una serie de gente que muere igualmente anónima, con un farol que ilumina como de una forma absolutamente insoportable el blanco de la camisa del personaje crucificado, que en cierta manera se está ofreciendo de una manera colectiva, ¿no? Supone un salto épico extraordinario de toda esa épica de la derrota que connota una victoria moral, que es un poco la aportación española. Es bueno, muy rápidamente, ver la fertilidad de estos antecedentes, porque a partir de la obra de David y la obra de Goya, en cierta manera la declinación de David, que es rigurosamente coetáneo de Goya, uno nace en 1746 y el otro nace en 1748, uno muere en 1824 y el otro en 1826, y que son dos personajes muy afines que urden un poco esa transformación revolucionaria de la representación de la épica, pues lógicamente, claro que llamaron la atención y vemos algunos episodios que están tratando de dar exaltación épica precisamente a los desgraciados. Por ejemplo, el cuadro muy famoso, no hace falta, yo creo que la mayoría de todos ustedes lo reconocen, de Jericó, de la balsa de la Medusa, pintado en 1818-19, o sea, 4 o 5 años después de los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío de Goya, en el que, en una línea diagonal barroca, ese gran exaltado del romanticismo, siguiendo un poco la secuencia de Goya, comprende que la pintura en el futuro tiene que ser una crónica de sucesos contemporáneos y, después de darle muchas vueltas, en vez de construir una historia abracadabrante, no se sabe de qué pasado mítico, coge una historia vulgar del naufragio de un barco colonial que se dirige a una colonia africana y que naufraga, y que de repente hay unos supervivientes, evidentemente con un trasfondo político, de que la tripulación, el comandante de la nave, etcétera, se portaron de forma insoportable, diciendo los ingenieros primero, que es lo que suele ocurrir en los naufragios, ¿no? Y dejaron a estos desgraciados en extenuación hasta que, para desgracia de los que los habían abandonado, sobrevivieron, y entonces crea esta especie de formidable acumulación de carne extenuada y muerta, ¿no? De supervivencia patética, como una lanza que solamente tiene la esperanza de que en un momento se ha visto una vez más una nave que quizá pueda atisbarte, ¿no? Entonces, esta masacre civil, en la cual no hay un enfrentamiento bélico, pero sin embargo hay víctimas, es una postura de reforzamiento en una crónica de sucesos ya muy ágil y muy periodística, ¿no?, de Jericó, para decir eso que sucede siempre a quien menos poder tiene para defenderse, ¿no?, que son las víctimas. Que el joven de la Croix, seguidor de Jericó, hiciera un cuadro dedicado a la matanza de Quíos, es decir, a la derrota de los patriotas
griegos que querían emanciparse de los turcos y en cuya gesta intervinieron muchos románticos de Europa occidental de una forma más o menos turística. Ahí murió en Missolonghi Lord Byron, ahí estuvieron mucha gente en cierta manera, pero que lógicamente no consiguieron ni mucho menos la independencia de Grecia. Pero la derrota de la matanza de Quíos es efectivamente una matanza, es decir, no es solamente una plasmación de la victoria, o mejor dicho, es una sutil plasmación de la victoria tal y como en los cuadros épicos tradicionales se planteaba, pero confrontándola al horror de la destrucción que acarrea. En primer plano están los derrotados, esa idea patética, luego tan importante también para el Guernica de Picasso, de la madre muerta que tiene un hijo retrepando sobre su torso desnudo, es muy patética, pero muy eficaz, ¿no? Entonces, esa idea, ese mar de profundidad de esa llanura que también está presente, y yo creo que también lo tuvo en cuenta Delacroix, las lanzas de Velázquez, pero que aquí, revertiendo el sentido, es un poco el imperio despótico, pero lo que invita al espectador no es a celebrar la victoria del turco, sino a condolerse a través de esa matanza absolutamente arbitraria, ¿no? Ya siguiendo la estela de Goya, pues es imposible al gran descubridor de la pintura española, que no es ningún español, sino un francés, que es Manet, que viene en 1865 a España no para ver las playas ni para ver nada, sino para ver el Museo del Prado, y viene buscando Goya y encuentra a Goya, pero encuentra a Velázquez y encuentra al Greco y crea un poco todo lo que va a ser los fundamentales puntos de referencia de la escuela española, ¿no? Y entonces, cuando se produce la ejecución del emperador Maximiliano de Austria en México, en 1867, evidentemente está absolutamente aludiendo de forma clara a los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, incluso con esa tapia que pone a unos personajes como asomados en el tendido para ver el espectáculo, pues también es muy goyesca. Voy a hacer dos rápidas referencias a la inercia de lo que tienen los gestos cuando pictóricos. En realidad los gestos de las gestas tienen enjundia, no tienen miga, ¿no? Como por ejemplo esta versión de José Casado de la Lisal de la rendición de Bailén, pintada en 1864. Bueno, esto ya es un cromo de las lanzas, un cromo respecto a la vivencia de lo que había sido el acontecimiento original, que tuvo además también una resolución muy morbosa, puesto que los franceses derrotados fueron confinados de mala manera a la isla de Formentera, la mayoría murieron de hambre, pero que aquí aparece un poco como replicando ese gesto velazqueño, aunque de una forma relativamente, digamos, pomposa y retórica, ¿no? Aunque con una gran grandeza desde el punto de vista pictórico, ¿no? Este otro cuadro de Antonio de Gisbert, Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, todavía está más distanciado del hecho. Hay que pensar, no lo he dicho, pero que las lanzas que pinta Velázquez en 1635, el asedio se había producido 10 años antes, y cuando lo está pintando ya se había desaparecido, pero ya han pasado 10 años. Pero cuando pinta este cuadro Gisbert, de Fusilamiento de Torrijos, en 1887-88 han pasado más de medio siglo. En cualquier caso, tiene una dignidad patética que refrenda el sentido
de Goya, sobre todo en el primer plano, porque el hecho de que podamos distinguir a Torrijos, incluso hasta un inglés que pasaba por ahí, que se llamaba Smith, que le metieron en ese embolado de que iba a reconquistar la libertad para España y de repente se encuentra que lo van a fusilar, de una manera como muy sorprendente, pues esa identificación es muy regresiva respecto a Goya, puesto que Goya no estaba celebrando la caída de Palafox o la caída de Godoy o la caída de nadie, sino estaba celebrando la caída del pueblo español, ¿no? Ahora, de todas maneras, este es un gran cuadro como el anterior, este incluso mejor que el anterior, es un cuadro además que está dignificado por ese realismo casi macabro, ¿no?, y patético, ¿no?, que ya está resolviendo una historia de una intriga insoportable de ese rey insoportable que era Fernando VII, que les tendió una trampa a los exilados en Inglaterra, ¿no?, españoles, ¿no?, y que lógicamente cayeron en la trampa y que los fulminó a todos de esta manera tan cruenta, ¿no? Y llegamos un poco al elemento fundamental. El abrazo, la cruz, todavía faltaba el abrazo, que significa el abrazo singular de dos figuras singulares frente a dos potencias singulares. La cruz, que significa la ejecución anónima de un ejército anónimo a un pueblo anónimo. Y ahora nos encontramos con el Guernica de Picasso, 1937, que es un cuadro que en cierta manera recoge el mensaje simbólico, ético, de los dos anteriores, de las lanzas y de los fusilamientos del 3 de mayo, pero lo lleva a una dimensión que todavía hoy ha sido insuperada, ¿no? Porque este cuadro, no voy a contar las vicisitudes del cuadro, que seguramente todos la conocen, Picasso, que no tenía una afiliación política muy clara cuando se produce el levantamiento del general Franco. Esto hace que las dos partes de los contendientes traten en función de su popularidad, de rentabilizar su popularidad internacional. Picasso enseguida se decanta por el lado de la Segunda República amenazada por el golpe de Estado, se decanta cuando acepta la dirección del Museo del Prado, que se le ofrece en septiembre de 1936, evidentemente con una intención simbólica. Los representantes culturales de la República intentan encuadrarle en esa lucha. Picasso era muy reactivo a la filiación, hasta por lo menos ese momento, política, ¿no? Pero cuando en enero de 1937 se le encarga la pintura mural para el pabellón español de la exposición de artes que se va a celebrar en París en 1937, acepta encantado, se siente muy estimulado por ese encargo, hace incluso un tebeo, unas viñetas, que es el sueño y mentira de Franco, inmediatamente, para que sirva para recaudar fondos, y pasa desde enero del 37 hasta el 1 de mayo del 37 en un estado de meditación cada vez más comprometido, porque el pabellón se tenía que inaugurar el 1 de junio y este cuadro era un cuadro descomunal y era central en la concepción que se había dado del pabellón español. Bueno, se produce el 27 de abril el bombardeo de Guernica y inmediatamente Picasso concibe esta obra, que la realiza prácticamente en 30 días, de una manera absolutamente vertiginosa, porque las medidas, la monumentalidad, el complejo figurativo y muchos elementos, pues indica realmente un esfuerzo titánico, ¿no?
para hacer un cuadro de esta magnitud y de esta complejidad. No voy a contarles cosas muy interesantes que se pueden decir sobre el Guernica como cuadro desde el punto de vista formal. Lo que voy a decir es algo muy concreto y significativo. Que el cuadro se titula Guernica, pero no solamente no hay un solo elemento en ese cuadro que pueda identificarse con Guernica, un solo elemento que se pueda identificar con la campaña del norte en la guerra civil, un solo elemento que pueda identificarlo con España, un solo elemento que lo pueda identificar con la guerra civil, un solo elemento que lo pueda identificar con ningún tipo de guerra. En esto hay que reconocer a Pablo Picasso una inteligencia moral de mucho más amplio horizonte, inclusive del amplio horizonte que dos genios que le precedieron, como Velázquez, que sí identificaba el campo de batalla, o Goya, que sí identificaba el campo de batalla, pero sin embargo no identificaba a los personajes. Y ahora Picasso, en el año 37, se permite no identificar ni el lugar, ni el tiempo, ni absolutamente nada. De hecho, se podía llamar Guernica, o se podía llamar Hiroshima, o se podía llamar Coventry, o se podía llamar Alepo, o se podía llamar como ustedes quieran. Es decir, que abstrae completamente cualquier identificación. De hecho, abstrae incluso hasta la idea de que es un elemento bélico, porque lo que vemos ahí es una catástrofe, porque repasamos en ese panel rectangular que tiene que ver mucho con un templo griego, con el friso de un templo griego, que tiene que ver mucho también con un retablo cristiano, es decir, que tiene que ver con una configuración de lo que podemos considerar como algo de mucha sustancia, de mucha miga, de mucha significación, pero por más que nos esforcemos, no le podemos poner una contextualización precisa. De hecho, aparte de que veamos de ahí de repente algunas dentadas llamas que nos indican la idea de la catástrofe y veamos alguna mujer que cae en el vacío, a otra que lleva a un hijo muerto, pero no sabemos si es un atentado en Hipercor o es una guerra o qué es, porque incluso el único personaje supuestamente masculino que hay en ese cuadro es el personaje que está horizontalmente tumbado abajo como despiezado, y digo que supuestamente masculino porque lleva agarrado como un elemento clásico, o sea, como una espada, que puede ser el único elemento guerrero, pero no sabemos también si es, por ejemplo, una estatua que ha sido derribada en una catástrofe, ¿no? Porque, en cierta manera, ¿quién protagoniza este cuadro? Los desgraciados que se levantaron contra Bonaparte el 2 de mayo, anónimos desgraciados, los tercios españoles que combatían en Flandes, que de una forma tan esmerada su retrato casi identificativo publica Velázquez. Aquí lo que hay es unas mujeres, un recién nacido, 3 animales, es decir, las víctimas de repente aparecen más allá de los que combaten. Es decir, es de repente una épica de los que sufren los combates, pero que no combaten. Una épica que no es la de las mujeres y de los niños muertos, sino la épica también de los animales muertos, la épica de la destrucción de la naturaleza. Es muy impresionante esa reducción por parte de Picasso para explicar quiénes son las auténticas víctimas de los conflictos bélicos, que en cierta manera podríamos decir
el planeta que te habita y los seres vivos, que son víctimas de ese secuestro de unos fanáticos que realmente pueden llegar a esa destrucción del medio, como ahora se dice, pero que es extraordinario los iconos que aparecen admonitorios en ese cuadro. Esencial el de el ojo bombilla, una idea absolutamente extraordinaria, genial de Picasso, que recoge una tradición muy antigua. De hecho, en este Museo del Prado hay el correspondiente elemento que puede perfectamente en la mesa de los pecados capitales conjugarse con este cuadro, que es el cuadro, la mesa de los capitales del Bosco, ahora tan celebrado, en el que sobre el ojo de Dios aparecen todos los pecados capitales. Esa bombilla que es eléctrica, pero que tiene llamas, es el ojo de Dios que todo lo ve y todo lo registra. La auténtica memoria histórica, lo que da cuenta de lo que nadie tiene en cuenta. Y lo mismo que también la imagen de la mujer que en horizontal extiende su brazo con un quinqué, como si el ojo de Dios no tuviese suficientes llamas, y que, lógicamente, pues, también se asocia con la Estatua de la Libertad. ¿Qué más da? La identificación de la mujer que grita hacia arriba en este gesto vertical. Hemos visto el gesto del abrazo, hemos visto el gesto en cruz, ahora vemos el gesto vertical. La mujer que grita hacia arriba con su hijo muerto, una pietà, o la mujer que grita hacia arriba con los brazos extendidos, clamando al cielo, evidentemente, porque lógicamente en esa destrucción sin sentido, ¿no?, están reunidas por fin todas las posibles destrucciones del pasado y del futuro. Eso es lo que de una forma prodigiosa consigue, completando toda esa trayectoria moral de la épica de la derrota, Picasso. Y para que nadie pensase que estaba distraído al respecto, todavía va a hacer dos obras épicas que no había hecho ninguna antes de este momento. Ningún cuadro de historia, no le interesaba un pimiento a Picasso. La historia y las historias, la política y los políticos. Pero en un momento determinado se percata de que realmente es importante hacer algo que trascienda a lo que nos pasa. Y el problema de este cuadro no es que recuerda la Guerra Civil Española, ni el bombardeo de Guernica, es que es un cuadro que sirve para cualquier catástrofe del presente y del futuro. Como después hace este cuadro también espeluznante, llamado El Osario, en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se empezaba a descubrir toda la destrucción de los campos de exterminio nacionalsocialistas, etc. Y este cuadro creo que tiene una vinculación muy estrecha y simbólica y moral con el Guernica, no por el hecho de que esté en blanco y negro, que creo que es muy importante que esté en blanco y negro, porque eso es comprimir en una sustancia anímica, es decir, como un fogonazo de una fotografía que no admite colorearse ni distracción ninguna, una estructura. Este cuadro creo que es muy importante para comprender que en realidad en el Guernica estaba haciendo Picasso una monumental naturaleza muerta, un monumental mesa sacrificial que es un ara sacrificial con los despojos. Y aquí lo hace de una forma explícita, porque si lo observan, en cierta manera, ¿esto qué es? Cuando uno de repente se sobrepone ante el asombro de este cuadro ya titulado El Osario, que en fin no anima para asomarse a su contenido, ¿no? Pues efectivamente es un apilamiento de cadáveres. Seguramente que él tomó de las fotografías
que se hicieron cuando se empezaron a descubrir los campos de exterminio nacionalsocialistas. Pero lo extraordinario de Picasso es que todos esos cadáveres están debajo de una mesa, que hay un bodegón, una naturaleza muerta. Yo creo que ahí confirma la idea del Guernica como una inmensa ara sacrificial, una enorme naturaleza muerta de la naturaleza, de los únicos que realmente tienen un valor moral, que son las víctimas. Y termino con este cuadro, que es un cuadro quizá el menos interesante con respecto a los anteriores, pero que también tiene mucha enjundia, mucho interés. Es el cuadro que hace cuando ya está afiliado al Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces está la Guerra de Corea entre chinos y americanos para repartirse Corea. Y este cuadro de 1953, lo que tiene de interesante no es la replicación del cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, que es obvio, como el fusilamiento del emperador Maximiliano de Manet. Es verdad que es muy interesante por parte de Picasso que haya convertido el regimiento de la unidad naval francesa, que fue la que ejecutó a los españoles en la montaña del Príncipe Pío, en una colección de marcianos extraterrestres, dándole ya también una versión interplanetaria al horror. Pero lo más fantástico, extraordinario y conmovedor de esta escena es que los que están siendo fusilados son mujeres y niños. Aquí ya no hay ni palomas, ni toros, ni caballos, sino mujeres preñadas y niños. Ante esa imagen anónima, mezclada por esa serie de fusilería de ciencia ficción y, sin embargo, al mando de un personaje también en perfil que lleva una espada. Entonces, esa idea un poco de reforzar la lucha entre la muerte y la vida. En cierta manera, la derrota de la vida es el triunfo de la muerte, ¿no? Y yo creo que esa transformación ética de tres cuadros que pertenecen a la colección del Museo del Prado y que marcan una pauta que no solamente es una pauta nacional, aunque acumula mucho de la experiencia de la historia nacional de nuestro país, es también una pauta que no tiene en este momento ninguna réplica moral mayor, esa épica de la derrota, ¿no? Muchas gracias.